Muy buenas noches a todos, esperando te encuentres bien. Si vas manejando, hazlo con mucha precaución. Recuerda que hay gente que te espera en casa. Y si estás en la comodidad de tu hogar, te recomiendo que vayas por una rica taza de café, un delicioso cereal o lo que mejor a ti te apetezca. Recuerda que estás escuchando Nocturnia, relatos de terror y más. Antes de comenzar estas historias, quiero mencionar que será con todo respeto a tus creencias y sin herir tu susceptibilidad. Te recuerdo, ponte cómodo, ponte creepy. Estás a punto de escuchar relatos de terror y más. Comenzamos. El Santo Cristo. Espero que estés bien y quiero felicitarte por tu programa. Espero que crezcas mucho. Te escribo esta historia que le pasó a mi prima. Todo comenzó cuando mis padres, muy apegados al catolicismo, deciden ser parte de la comunidad caritativa de la iglesia del pueblo, donde vivíamos en aquel entonces. Mis padres eran los que ayudaban a la parroquia del pueblo con todos los eventos y organizaban a la gente para que el padre de la iglesia pudiera administrar mejor todos esos recursos que se donaran a la iglesia con el fin de ayudar a todo aquel que lo necesitara. Recuerdo que esa capillita creció para ser una iglesia en la cual ya se había remodelado y quedaba como detalle la decoración de la que mis padres estaban participando. A unos días de la gran inauguración de la iglesia, donde se haría una gran peregrinación para esta pequeña celebración del pueblo, mis padres mencionaron que ya solo hacía falta una estatua más, que era la principal figura de esta iglesia. Llegó el día en que esa figura había llegado, por lo cual mis padres y yo tuvimos que estar en la iglesia para ver cómo quedaría colocada. Cuando vi aquella figura, era un Cristo. Para mí fue como ver una estatua más, pero algo que cambió en esa figura daba una sensación distinta a las demás. El Cristo era de esos que cargan su cruz y que están en esa posición, hincado, sostenido en una rodilla para después poderse levantar y seguir con esa pesada cruz, con una corona de espinas de color negro. Esta sí era de verdad. Esas espinas yo las he visto en la maleza de los cerros. Según mis papás, se llama Corona de Cristo, referente a lo ya mencionado. Me acerqué para ver con más detalle a esta figura, porque noté una línea muy fina alrededor de su cuello, como si por alguna razón se les había caído o quizás golpeado y pegaron muy cuidadosamente esta parte para que no se notara tanto aquella fisura. Le comenté a mis papás mientras estaban decorando con flores la iglesia, por lo cual me encomendaron la tarea de revisar bajo lupa, por así expresar, todos aquellos detalles de aquella figura. Resulta que lo que les voy a describir a continuación me empezó a intrigar. Cuando revisé sus pies, noté que en sus tobillos también tenía estas finas fisuras, pero también me percaté que en sus muñecas también tenía estas marcas. Lo más tétrico y fuera de lugar fue cuando vi una uña real en sus pies. Eso me hizo preguntarme el por qué habían colocado una uña humana en esa figura y con qué propósito. Me llegó una sensación muy rara, como si esa figura me estuviera observando. Eso logró incomodarme e hizo que terminara muy rápido con lo que se me había pedido.
Ya estando en casa, en la hora de la comida, se me ocurrió comentarles a mis papás lo que había detectado en aquella figura. Pero lo de la uña humana no lo mencioné, como que no le di tanta importancia en ese momento. Al caer la noche, estaba acostada en mi cama, chateando en mi celular con mi mejor amigo de la prepa. Hasta que me venció el sueño, porque somos de los amigos que, al entablar un tema, no paramos de textear hasta altas horas de la madrugada, hasta que nos venciera el cansancio y nada más despertar porque el celular me golpeara la cara, para ya acomodarme y meterme en las sábanas para dormir. Esa noche no fue la excepción, pero hubo algo distinto, porque se me venían las imágenes de aquella figura y no podía sacar eso de mi mente, hasta que por fin me venció el sueño. Pero eso no duró mucho, hasta que un ruido muy extraño me despertó. Ese ruido provenía de las escaleras, como si algo muy pesado subía los escalones, pero le costaba trabajo subir. Eso hizo hacerme un montón de imágenes formadas en mi cabeza para darle forma a ese sonido, hasta llegar a ese Cristo. Eso hizo que me diera mucho miedo. De pronto, me llega un mensaje a mi celular y el sonido de la notificación me hizo brincar. Era mi mamá. Eso para mí fue un alivio instantáneo, pero no me duró mucho la tranquilidad cuando leí el mensaje que decía: mi vida, no hagas mucho ruido porque tu padre está exhausto. No supe qué decir, solo sabía que nadie de nosotros tres estábamos de pie. Eso fue el comienzo de mi peor pesadilla. Llegó el día de la peregrinación y el pequeño pueblo se puso de manteles largos. Ya habían pasado unas semanas y la iglesia daba la misa todos los domingos, que estaba siempre a reventar de gente de otros pueblos de alrededor. Para eso había un grupito de monaguillos que recogían la limosna y dejaban los canastos cerca de aquel Cristo. Resulta que el pequeño grupo del coro me invita a formar parte de ellos y acepté, por lo cual mis padres estaban felices de mi decisión. Por las tardes había que ir a los ensayos, porque la mayoría estudiábamos por la mañana, así que sí, había que ensayar. En las tardes era perfecto. Había veces que ensayábamos hasta caer la noche, pero un día un compañero del grupo de monaguillos nos dijo algo. ¿Ustedes no le tienen miedo a ese Cristo? Con una voz muy baja, como si aquella figura mencionada lo fuera a escuchar. De pronto, un ruido nos interrumpió. Provenía del lado de unas bancas cerca del confesionario, donde la oscuridad era espesa y la iluminación no alcanzaba esa zona. Empezamos a escuchar que algo se arrastraba. Era pesado, pero no lo podíamos ver. De pronto, una risa macabra salió de ese lugar poco visible. No lo pensamos dos veces y salimos huyendo de allí. Todos nerviosos, fuimos con el padre a contarle lo que escuchamos. Al ver el rostro del padre, me preocupó más sus expresiones. Eran más de preocupación y no de asombro. Nos acompañó hasta nuestras casas y por todo el camino nos hablaba de los paisajes de la Biblia, pero queriendo disimular lo sucedido. Al día siguiente, la verdad, ya no quería ir a los ensayos, pero pasaron mis compañeros del coro por mí, porque también ellos pensaban en desistir y solo iban con el padre a decirle que ya no serían parte de aquel coro.
Cuando llegamos a la casa del Padre, evitando entrar por la iglesia y ver a ese Cristo, el Padre nos recibió como si algo nos quería decir. Al ya tener la atención del Padre, uno de mis compañeros le hizo mención de que ya no quería participar en aquel coro. El Padre agachó la cabeza mientras apretaba los labios y de pronto de su boca salieron estas palabras. El día de la peregrinación me quedé hasta tarde en la iglesia, junto con el de intendencia, quitando las veladoras usadas y poniendo otras, pero de repente un aire apagó todas las veladoras y el de intendencia se puso muy nervioso y tuve que calmarlo diciéndole que eran los aires de diciembre y que me ayudara a encenderlas de nuevo. Todo iba bien hasta que esta persona, en su nerviosismo, me dijo que anteriormente había visto que el Cristo se movía. Yo desde luego que no le creí. Lo tomé a que esa persona quizás tenía algún problema mental, pero Dios me cayó la boca por no creer en lo que aquel hombre me decía. Una tarde llegó Pedrito, uno de los monaguillos de la iglesia, junto con sus padres, a decirme que ellos en la madrugada se habían despertado porque escucharon algo que tallaba el piso del empedrado de su calle. Era algo muy pesado, que cuando se asomaron por la ventana, vieron que era el Cristo cargando su cruz. Estos estaban horrorizados. En sus caras era una tremenda preocupación, por lo cual tengo mucho que pensar. El Padre nos dijo que por favor estuviéramos con calma, que Él vigilaría más de cerca la figura. Las ceremonias las haría a más tardar a las 7 p.m. para cerrar a las 9 de la noche. El Padre cerraba temprano, como había dicho, pero le sucedió algo que le contó a mis padres y fue la razón por la que éste enfermó y estuvo unas semanas en cama. Eran ya las 9:30 de la noche. Ustedes fueron los últimos en estar conmigo. Entonces me acerqué al área de confesionario para recoger mi Biblia junto con el rosario que dejé en una mesita que está enfrente, cuando muy claramente algo me llama desde aquel confesionario con una voz demoníaca. Mateo. Creí que por un momento podría ser una mala broma por parte de alguien, pero eso que estaba allí comenzó a carcajearse. Eso me dio mucho miedo, pero soy un hombre de fe. Di unos pasos con la intención de ir a abrir el confesionario, cuando aquello que estaba allí me vuelve a hablar, diciendo: Tú, hombre de fe, que le entrega su vida a Dios, que ni siquiera conoces su rostro y consagras como una ramera. Sigues aún teniendo fe. Un gran miedo me abrazó. Me quedé paralizado, pero volví a retomar mi fe en Dios, el Todopoderoso, y empecé a rezar, y vi que la figura no estaba en su lugar, y un gran silencio nuevamente en la iglesia yacía. Me empecé a sentir mal, por lo que vendrá otro padre a cubrirme en lo que me recupero. Con la llegada de aquel padre, las ceremonias impartidas eran totalmente diferentes. Ya saben, la costumbre de siempre, escuchar al que ya conoces desde un inicio.
Este padre cerraba hasta las 10 de la noche, a pesar de saber lo sucedido, que más bien no lo creía hasta que su testimonio lo cambió todo. Les juro que pensé que lo que sucedía era una especie de terror colectivo, hasta que el testimonio de este padre lo confirmó una vez más. Todos los que formamos parte del coro de la iglesia ya no queríamos ir, porque por la propia boca del nuevo padre nos narró aquel horror. El miércoles en la tarde ya estaba en el confesionario. Se había retirado una persona. Estoy seguro de que no había nadie, cuando en eso no podía abrir la puerta del confesionario. Algo impedía que yo pudiera salir. Traté de mirar por las rendijas para ver qué era lo que tenía atorada la puerta, cuando de pronto me dicen: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sangre se me fue a los pies. Aquel Cristo estaba colocado del lado del penitente y me dice: Sé los secretos más sucios y tus deseos más profundos. Cuando escuché que su cabeza giraba como si la cerámica tallara o estuviera rompiéndose, y me vuelve a hablar con esa voz demoníaca: Santi, Santiago. Así me llamaba. El padre Santiago hizo una pausa como si esa parte no la quería tocar, porque desde luego que ese recuerdo no lo quería más en su vida. Recordé todo mi entrenamiento y recordé que al estar enfrente con el mismísimo demonio, no tenía que escucharle, ni siquiera seguirle la corriente, porque estos saben nuestras debilidades, buscan cómo hacerte susceptible. Empecé a orar con toda mi fe y dejé que eso siguiera diciendo lo que quisiera, hasta que nuevamente regresó el silencio y pude salir del confesionario. Cuando nos dijo eso, por mi parte jamás quise ir a la iglesia. Después, mis padres me dijeron que el padre Santiago, junto con el padre Mateo, decidieron llevarse a ese Cristo. Quiero pensar que se lo llevaron a destruir. Desde ese entonces ya no voy tan seguido a la iglesia, y mis papás no dejaron que eso destruyera su fe, y siguen colaborando a cualquier iglesia que van de visita. Hasta aquí mi historia, que espero que sea del agrado de tu público. Gracias a ti por mandarme esta gran historia terrorífica, que yo sé que a más de uno sí les va a sacar un susto, porque a mí en lo particular, esas historias de santos, cristos o vírgenes, lo que sea una figura, sí me da escalofríos. Se puso creepy el momento. Gracias y sigan mandando sus historias, que con mucho gusto las leeré. Continuamos. Vamos con nuestra sección de historias cortas, pero no menos importantes. El baile prohibido. Te quiero contar unas historias que pasaron en un pueblo del que no haré mención por respeto. Por allá en los años 90, en ese pueblo, entre el mes de junio-julio, se hacía la peregrinación del Sagrado Corazón de Jesús. Ya se imaginarán, con cohetes, danzas prehispánicas, carros alegóricos, banda tambora y, por supuesto, el montón de gente católica devota del santo. Llegaban de otros pueblos aledaños para peregrinar, y ya para la noche, después de entregar el santo en la parroquia para cerrar
con broche de oro la gente que se reunía en la plaza para ver los fuegos artificiales, participar en el palo encebado y ver el torito que estaba equipado con cohetes. Parecía una pamplonada, la gente corriendo de un lado a otro y otra parte de la gente alcoholizadas con sus cantaritos en la mano. Ya poniéndolos en supercontexto, dice la gente de ese entonces que había una joven hermosa que atraía la mirada de muchas personas, en especial la de los hombres. Al parecer, era muy popular y era la próxima candidata para ser futura reina de ese pueblo por ser muy hermosa, la cual estaba con sus amigas sentada, platicando, y ella sabía que era el centro de atención. Los hombres le invitaban a bailar y ella los rechazaba. Al parecer, ninguno le llenaba el ojo. De repente, la banda que estaba tocando unas baladas empiezan con un cover de una canción muy popular en esa época. Corriendo a incorporarse a bailar con sus parejas, de pronto aparece de la nada un hombre muy guapo, bien parecido, el cual invitó a bailar a esa chica hermosa y aceptó la invitación. Ya bailando, la pareja más destacada, cuenta la gente que vieron cómo de estar bailando empezaron a elevarse y que aquel hombre guapo se empezó a transformar en un ser al que le salieron alas, cuernos y sus pies, uno de caballo y otro de gallina. Sí, era el mismísimo Satán. Toda la gente del pueblo, con histeria, gritaban corriendo a sus casas por lo sucedido. Con los días, se supo que encontraron a la chica en unos matorrales, toda arañada, porque al parecer, ese demonio la dejó caer entre unas guías de espinas que se le conocen como corona de Cristo por ser oscuras y muy duras. Desde ese entonces, la gente de ese pueblo cuidaban a sus hijas agraciadas y advertían a las vanidosas que no se fiaran de su gran belleza. El caballo del diablo. En ese mismo pueblo, con todo lo ya mencionado, era muy raro encontrar gente ya muy tarde, si acaso uno que otro borracho. Cuentan mis hermanos que en ese entonces esperaban a mi madre, que llegaba en el último transporte del pueblo como a las 12 p.m. del trabajo. Ya casi con sueño, pero alertas a que ella tocara la puerta. Resulta que escuchan ese peculiar sonido. Uno de mis hermanos corre a abrir la puerta, se asoma y no había nadie. Mi hermano pensó que quizás escuchó mal y cierra nuevamente la puerta. Al darse la vuelta para ir con mis demás hermanos nuevamente en la puerta, más fuerte, pero ahora acompañado de un ¡Ábreme, Iván! Con voz de una mujer, quizás la de mi madre. Se regresa y rápidamente abre la puerta, diciendo mi hermano: ¡Ay, mamá! Ya van 2 veces que me toca la puerta, pero no eres tú. Y nada, no había nadie. Y mi hermano, sorprendido, sintió el miedo recorriéndole todo el cuerpo. Cerró la puerta de un trancazo y mis hermanos le preguntaron que si era mi mamá. Al parecer, también escucharon cuando tocaron la puerta y mi hermano Iván, todo nervioso, les contó lo sucedido. Para eso, mi hermano Jaime trató de calmarlo mientras mi hermana Emma trataba de entender lo ocurrido. No tardaron ni 10 minutos de aquel susto y mi hermano Iván, cuando vuelve
a tocar nuevamente la puerta, pero como que si trataran de derribarla de una manera terrible. Al parecer, era un caballo porque relinchaba y casqueteaba en el pedacito de banqueta que está en la puerta afuera de la calle y pateaba la puerta con muchísima fuerza. En eso, esa cosa empezó a gritar: ábrame la puerta, déjenme entrar. Con una voz ronca, fuerte y de mucho miedo. Mis hermanos, llenos de terror, paralizados, reaccionaron y empezaron a rezar lo que se acordaron, y esa cosa empezó a correr de cuadra a cuadra, escuchándose sus casquetes fuertemente sobre el empedrado de las calles colindantes, furioso y relinchando, pero a la vez como burlándose entre carcajadas, hasta que se fue alejando de la casa. Dicen mis hermanos que poco después llegó mi mamá y que los encontró llorando y le contaron lo sucedido, y se puso a rezar con ellos para tranquilizarles. Gracias por mandar tus historias, y claro que sí, claro que pueden seguir mandándome historias cortitas, pero no menos importantes. La mujer que lloraba. Hola Nocturnia, espero te encuentres espectacular. Les quiero contar una anécdota que me sucedió allá por el año 2004, en mis tiempos de secundaria. Resulta que estaba en el turno vespertino y salía de la secundaria a las 7:30 p.m. Hacía como 20 minutos para llegar a casa caminando, ponerme a hacer la tarea y los proyectos que tenía que entregar en la semana. Los pondré en un poco de contexto. Las tareas las realizaba en el patio de mi casa bajo una techumbre, y enfrente de esa techumbre hay un pozo de agua del que es tradición sacar agua cuando por alguna razón el servicio de agua potable está en mantenimiento, o sea que nos quedamos sin agua. Entonces, una noche llegué de la secundaria a realizar mis múltiples tareas en el patio, mientras también un hermano estaba sacando agua del pozo, por lo antes ya mencionado. No sé cuánto tiempo transcurrió, porque salió mi mamá a decirnos: cabrones, ¿a qué hora se van a meter a dormir? Ya son las 12 de la noche. Yo le dije que ya había terminado mis tareas, pero que me faltaba lavar mi uniforme y bañarme. Mi hermano le mencionó que él aún sacaría agua del pozo para terminar de llenar unas cubetas que estaban afuera en el baño que también estaba en el patio. Mi mamá nos dijo en tono de advertencia: bueno, yo nomás les digo que como ya es tarde, ya me ha tocado escuchar en la madrugada a una mujer llorando. Y pues, yo como no creía en esas cosas, pues le contesto: ay, pues ojalá, ma, que se me aparezca para ver si es cierto que existe. Y mi mamá se metió a la casa enojada. Al terminar de lavar mi uniforme, mi hermano me dijo que me metiera a bañar primero, que él aún seguiría sacando agua del pozo. Ya me estaba bañando y ya toda jabonada. A lo lejos se escucha un gran silencio. Todo estaba tranquilo y eso se me hizo extraño. A lo lejos empecé a escuchar unos perros ladrando y llorando a la vez. Me seguía jabonando hasta hacer un montón de espuma en mi cuerpo, y de repente escuché una mujer sollozando a lo lejos. Al principio pensé que quizás
algún hombre machista estaba golpeando a esa mujer. Pero descarté todo eso cuando los perros, los gatos, las gallinas del pueblo, hasta los caballos de un vecino estaban llorando. Esa mujer se escuchaba más cerca de donde estábamos y lloraba y se quejaba tan feo que se me enchinaba la piel. Aún no sabía qué estaba pasando. Todo el ambiente se volvió muy pesado y reaccioné cuando la mujer pega tremendo grito. Con tanto dolor y con terror, pues jalé la toalla y, ay, se los juro, me tuve que salir toda enjabonada y solamente escapé de ahí. Me enredé en el camino, así toda desnuda, inconsciente de que obviamente no traía ropa. Pero me enredé y salí chispada a meterme a mi cuarto y obvio me di cuenta de que el cobarde de mi hermano ya estaba dentro, con mis demás hermanos y mis papás, diciéndoles que la Llorona estaba fuera. Todo nervioso al igual que yo, y todos se callaron, le bajaron a la tele porque estaban viendo la película de aquel entonces famosa, Aracnofobia. Al escuchar aquellos gritos, eso fue lo que me dejó tranquila de saber que no era producto de mi imaginación, pero me dio gusto haberla escuchado por primera vez. Quedé traumada como 3 días. Por las noches no podía consolar el sueño porque tenía grabada en mi mente sus gritos, la manera de quejarse y de implorar por sus hijos. La legendaria Llorona, que cuenta la leyenda que ahogó a sus hijos en un río y al también quitarse la vida, Dios la condenó a seguir penando e implorando por sus hijos cerca de los ríos y arroyos o simplemente en algún lugar que se le da por aparecer. Por ejemplo, podría estar respirándote en la nuca a punto de gritar. Espero que estas historias hayan sido de tu agrado. Te recuerdo suscribirte en mis demás redes sociales, TikTok, Facebook y YouTube. También regálame tu generoso like, ya que con eso contribuyes apoyándome para seguir en esta historia terrorífica. Te recuerdo que has escuchado Nocturnia, relatos de terror y más. Hasta la próxima.